Que Dios te bendiga. En esta mañana lo he llamado Damasco, porque estamos en el versículo 17 de Gálatas 1 y después de que Pablo dice que se fue a Arabia, y no sé qué se le había perdido en Arabia, probablemente lo que dijimos ayer, simplemente ese trato personal con Dios. Pero cuando regresa de esos años en Arabia, donde Dios le trata, el primer fruto de ese trato con Dios no es que va directamente a Jerusalén para ponerse bajo la autoridad de los líderes y empezar a servir en su llamamiento, sino que dice aquí, volví de nuevo a Damasco. Y uno se pregunta por qué se le había perdido en Damasco. Recuerda que Damasco es el lugar donde Cristo mismo le tuvo que parar los pies porque sus intenciones eran arrestar a los hermanos, detenerlos, arrastrarlos, torturarlos, entregarlos a las autoridades. Y eso era conocido. La gente de Damasco, los hermanos de Damasco sabían esto. Y probablemente habría algunos que ni siquiera creyeran en su verdadera conversión, sino que le tuvieran miedo. Pero ¿y los demás, los otros que a lo mejor habían sufrido las consecuencias de su persecución? ¿Qué tal aquellos que tenían familiares que quizá habían sido torturados o incluso muertos por Pablo? ¿Qué tal con ellos? Y me pregunto yo, ¿qué hubieras hecho tú si fueras Pablo? Yo comprendo a Pablo y me hubiera ido a Arabia también, aunque fuera solo por no verle la cara a estos hermanos de Damasco, pero después de volver de Arabia, volver a Damasco, te digo, ¿qué clase de recibimiento le esperaba allí? No iba a ser un buen recibimiento, seguro que no, iba a ser difícil y Pablo podría haberse ahorrado el trago de tener que pasar por Damasco. ¿Qué te dice esto? ¿Te dice algo el hecho de que volviera a Damasco? Te quiero dejar estas dos ideas, estos dos puntos como escarcha en esta mañana. Uno, restituye y dos, perdona. Restituye, en primer lugar. Si estás del lado de Pablo y dices, bueno, yo soy el apóstol, Dios me ha llamado, ¿por qué tengo que volver yo a estos hermanos inmaduros que no perdonan si Dios me ha perdonado? Si estás del lado de Pablo, restituye. Si hay gente, aunque Dios te haya llamado, lo grande de tu llamamiento y de tus experiencias no es lo más importante. Tu ministerio tendrá impedimentos si hay gente que ha sido herida por ti y no has restituido. Tienes que restituir las cosas que has hecho mal. Aunque Dios te haya perdonado, necesitas el perdón de tus hermanos y necesitas restituir. 2. Si estás del lado de los damascenos, perdona. Perdona. Recuerda la gran frase del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes que comparado con lo que Dios te perdonó a ti, lo que tú tienes que perdonar a otros ni siquiera tiene color? Es mucho mayor la deuda que tú tenías con Dios y Dios te perdonó. Aprende a perdonar, sea lo que sea. Si Dios ha perdonado, aprende a perdonar al hermano que viene a ti humillado pidiendo perdón. Marian Rojas tiene una frase que dice, perdonar es viajar al pasado y regresar ileso. Buena frase. Eso es perdonar, sea como sea. Antes de que comiences a hacer o trates de hacer nada que te parezca importante, ¿qué tal si vuelves a Damasco? A lo mejor te tienes que dar una vuelta por Damasco y restituir o perdonar. Piénsalo, medita en ello, haz lo correcto. Y sea como sea, nunca dejes de brillar por Jesús. Que Dios te bendiga.